Aprender a ganar respeto y confianza de las otras personas proviene del saber comportarte con ellos y en diferentes ocasiones, porque no es lo mismo que tú conozcas a un posible socio en una reunión de negocios y a que tú lo conozcas en el gimnasio. Son dos contextos totalmente distintos, pero sigue siendo la misma persona. Y es lo que vamos a hablar en este episodio. Saber en qué momento comportarte de una manera amigable, carismático, divertido y saber en qué momento debes comportarte de una manera fría y calculadora o calculador. Y saber en qué momento debes comportarte de una manera arriesgada y saber en qué momento debes comportarte de una manera más analítico, analizar datos. Es lo que vamos a tratar en este siguiente episodio. Bienvenidos una vez más, Tigres, a este siguiente episodio que es el número 11 de este podcast que estamos desarrollando. Si estás en formato audio de aquí en Spotify, ya sabes, te pido siempre que califiques el audio, puedas seguir al canal y si estás aquí en formato video, aquí en nuestro canal de YouTube, puedes suscribirte, cabrón, puedas dejar un comentario y un like y puedes compartir también este audio si también va a aportar un valor en tu vida. Y ya sabes, vamos directamente a este siguiente episodio. Recuerdo muy bien cuando no sabía en qué momento, dónde me tenía que comportar serio o en qué momento me iba a comportar un poquito sonriente, amable. Eso me generaba una pequeña controversia o una pequeña confusión o dilema dentro de mí y hasta en cierto punto me frustré. Porque yo decía, en este momento o en esa reunión pude haber opinado, pero luego había otra vocecita dentro de mí que me decía, ¿y si la hubiera cagado? O en momentos en donde yo opiné y luego me arrepiento, no debía haber opinado, simplemente hubiese guardado silencio y me hubiera callado y hubiera quedado observando la situación o las personas. Eso es ser calculador y ser frío en su debido momento. Así que eso me generó bastante problema en mi persona y eso, el saber comportarte como hombre en el que te estás construyendo es brutalmente importante porque también cuando se te está presentando una oportunidad y te pones muy divertido, las personas te puedan percibir como una persona muy poca seria y esa percepción de las personas puedan decir no es alguien con quien podemos hacer negocio. O estás en una situación, digamos, en donde puedes ser divertido y eres completamente frío y calculador y las personas te pueden ver muy cerrado. ¿Y qué tal si esa persona tiene una oportunidad o una idea? Porque recuerda que todas las personas siempre tienen algún tipo de miedo, tienen algún tipo de pared enfrente que no les permite actuar. Así como tú tienes alguna pequeña, un pequeño miedo, cualquier otra persona lo tiene. Así que lo que tú le vas a proyectar a la persona, si tú te proyectas algo así como frío y muy calculador en un momento social, en un momento de fiesta, de gimnasio, estás muy frío y es en el momento donde tú debiste ser más amigable y la otra persona te percibe muy cerrada, posiblemente no te invite a una reunión, a una fiesta donde pudiste haber conocido a otras personas. Y todas estas cosas es importante conocer como hombres que somos. El saber comportarte es brutalmente importante porque saber diferenciar entre el comportamiento muy masculino y maduro y saber diferenciar entre el comportamiento muy infantil, porque todos hemos sido infantiles en algún momento. Yo a veces cuando estoy con mis amigos más cercanos, más íntimos, yo bromeo con ellos, hasta a veces hago estupideces, hago tonterías que solía hacer en 15 años, en 18 años, 20 años suelo hacer con ellos. ¿Por qué? Porque esa es nuestra amistad, es nuestro momento como de diversión, divertirnos. Pero cuando estoy en una reunión de negocio, no puedo hacer esas cosas. Aunque sí puedo hacerlo, pero es que el cómo te perciben las personas influye mucho en las oportunidades y en cualquier cierre que tú puedas llegar a tener. Así que desde mi punto de vista y desde mis conceptos personales, desde mi experiencia no basado en datos que yo he adquirido en algún lugar, sino que yo lo he visto en mí y esto que me ha funcionado a mí y te puede funcionar. Lo número uno son 4 comportamientos que tú tienes que aprender a diferenciar y adaptarlos en un contexto. Y detrás de eso necesitas aplicarle disciplina, consistencia. Lo número uno es saber ser amigable, carismático o sociable. Ser amigable significa que tú
abras la puerta para que una persona te pueda conocer y algunas pequeñas vulnerabilidades que tú le puedas permitir a esa persona y posiblemente algunas debilidades, pero debes hacerlo de una manera muy calculada si estás conociendo a la persona, solamente para que esa persona pueda entrar en confianza contigo. Digamos que algo que te hacía daño en el pasado, pero que hace mucho tiempo lo superaste y que en el momento actual ya no te moleste, ese momento de vulnerabilidad se lo puedes compartir a la otra persona se puede identificar contigo. Ese es el ser amigable. Te interesas por la otra persona y la otra persona se interesa en ti. Y por otro lado, sabes hacerle preguntas genuinas a esa persona. ¿A qué se dedica? ¿Qué es lo más importante de esa persona? ¿Por qué vino? ¿Cómo llegó a este lugar? ¿Vive cerca? Etcétera. Ese es como, o darles un par de elogios a esa persona por su vestimenta, por su manera de comunicar, por su energía, por, no sé, por la actitud que tiene la persona o por los tipos de tenis que tiene. Me gustan tus tenis, ¿dónde los compraste? Siempre he buscado unos así, pero nunca los he encontrado. Es ser amigable. El ser carismático es absolutamente interesarte y escuchar activamente a la persona. Escuchar activamente a la persona es eliminar todas las preguntas posibles que tú le puedas hacer a la persona sin que la persona haya terminado de hablar. Es importante porque eso es algo que nosotros no podemos entender a nivel perceptual o a nivel de los cinco sentidos, no podemos entender, sino que es desde un campo energético, desde algo muy cuántico. Las personas cuando los escuchas activamente y conectas profundamente con esa persona, no sé, hay algo como que la persona siente, este tipo me parece muy agradable, es muy genuino. Ese es ser carismático y ser un poquito sonriente. El ser divertido es saber reírte de ti mismo con total autoestima, no desde el ser payaso, sino que también aprender a burlarte de esa persona de una manera muy sutil y adecuada es lo que permite construir un vínculo. ¿Y en qué momento tú puedes hacer estas cosas? En el gimnasio, en una reunión de networking donde llegaron otros emprendedores, fueron a conocer, yo qué sé, a un mentor, una exposición que hicieron, algún producto, algún servicio, no sé, en algún viaje, por ejemplo, en algún parque. ¿Qué otras cosas que se me pueden venir a la mente? En una discoteca, por ejemplo, si sales de fiesta, en una fiesta familiar donde invitaron a otras personas, en una fiesta de algunos amigos, cumpleaños, yo qué sé, en ese preciso momento tú debes aprender a comportarte de estas maneras que yo te acabo de decir. No te puedo ir a profundidad en cada uno porque eso tardaría horas aquí en este chingado episodio. Así que el siguiente comportamiento es aquí donde va este tipo de comportamiento. Y el siguiente comportamiento es saber ser frío y calculado. El ser frío no es que no tengas emociones en ese momento. El ser frío es que a pesar de que tú estés sintiendo algún tipo de nerviosismo, algún miedo, alguna ansiedad, alguna incertidumbre, alguna frustración inclusive, alguna tristeza, y no mostrarte como sintiendo esas emociones, sino que colocar tus emociones bajo control y que los domines en total exactitud. Por eso es que también ya hemos hablado acerca de este tema de la capacidad de poder gestionar tus emociones de una manera muy impecable. Esto es brutal, porque si tú sabes gestionar tus emociones cuando la otra persona te puede provocar algún juicio, alguna opinión o algo que no está saliendo muy bien y te mantienes súper tranquilo, aunque estés sintiendo rabia, aunque estés sintiendo enojo, aunque estés sintiendo cualquier tipo de emoción, pero durante ese tiempo te mantienes súper frío, tranquilo, te mantienes muy equilibrado, mantienes bajo control eso es el ser frío. Y por otro lado, el ser calculador, saber en qué momento vas a opinar, si es el momento adecuado vas a opinar o no es el momento adecuado, en qué momento vas a hacer una pregunta o en qué momento vas a lanzar un dato que pueda comprometer tus beneficios personales, los beneficios personales de tus socios o el beneficio personal de la otra persona. Que todo sea equitativo o que tú puedas sacarle una ventaja a esa propuesta que tú le vas a dar o a esa pregunta, a ese dato que tú vas a dar o a esa opinión o a esa respuesta que tú vas a dar. Entonces, ese es saber calcular. Antes de abrir mi boca, necesito como que
calcular si esto que estoy diciendo es preciso o no es preciso, cuáles son las consecuencias que puede traer si yo abro la boca o puedo cerrar o dar este dato a esta persona. Por ejemplo, yo estoy en una negociación de X o Y cantidades y yo estoy vendiendo un producto. A lo mejor en lugar de lanzar rápidamente mi propuesta y mi precio, a lo mejor la persona tenía otro precio mucho más alto a lo que yo estaba pidiendo. Simplemente me mantengo tranquilo, le pregunto a la persona por qué se interesó, le pregunta a la persona por qué se interesó en el producto, qué fue lo que le trajo, qué es lo que le llama la atención, para qué le va a funcionar, para qué le va a servir y que no sé qué, y cuánto usted estaría dispuesto a pagar por un producto como esto. O sea, hay varias técnicas de negociación. Y la persona te va a decir, yo estoy dispuesto a pagar tanto. Imagínate tú que le hayas puesto un precio mucho más bajo y la persona está colocando un precio mucho más alto. Tú le puedes sacar un beneficio. Si no sabes controlar tus emociones y no sabes ser calculador, tú rápidamente, lo que normalmente siempre hacemos es tirarle el precio rápidamente y la otra persona termina ganando o viceversa. Es en ese preciso momento en donde tú tienes que aprender a ser calculador. Este es un pequeño ejemplo. Tú tienes que ampliar tu percepción, tienes que ampliar tu perspectiva para poder ver en qué otra situación vas a adaptar. Por ejemplo, en un tema de ligue, a ti no te conviene ya decirle a la persona, oye, en la primera entrada, por ejemplo, tú conoces a la chica, hola, ¿cómo estás? Hablas un poquito con la persona y todo, pero tú debes aprender a ser calculador, observar a la persona si está receptiva a poder entrar en una conversación contigo, está siendo genuina, es como entró en una confianza contigo, como para poder sacarle su número, su Instagram. Es receptiva esa mujer. Si la miras muy cerrada, entonces no le pidas sus contactos. Si la miras súper abierta, divertida, se está sonriendo contigo, entonces es momento de sacarle el contacto si es necesario. Eso es saber calcular. Eso es saber calcular la situación. ¿Y en qué momento haces eso? Por ejemplo, en el caso de los negocios, es brutalmente importante. No puedes alterarte cuando estás bajo presión en una negociación de altas cantidades y la persona se comportó muy arrogante, muy mamón, muy orgulloso o muy arrogante, o como otra palabra, muy egoísta. Por ejemplo, hay personas que caen mal en los negocios, yo lo he pasado. Hay personas que les gusta hablar de sus logros, de sus cosas, y que yo he hecho esto, que lo otro, es que mi familia acá, que los proyectos acá, y mantienes las emociones, los pensamientos y los sentimientos bajo control, y simplemente observas y escuchas a esa persona. Eso es mantenerte frío. Y luego de saber calcular en qué momento vas a entrar en una negociación con una persona, y si es muy cerrada, tú mantente súper tranquilo, mantente súper relajado, usa el silencio a tu favor. En ese momento aprendes a ser frío y calculado. Y este tipo de comportamiento no lo puedes aplicar en el anterior, cuando tú estás en el gym, cuando estás en una reunión de fiestas, de una reunión de networking y así. No lo puedes mezclar porque son ocasiones y situaciones muy distintas. El saber distinguirlo es brutalmente importante. Y al ser frío también le muestras a la otra persona que tú eres un hombre muy maduro, que sabe lo que está haciendo hasta en cierto punto, aunque no lo sepas, pero solamente con proyectar, saber gestionar tus emociones, mantenerte tranquilo, hasta le creas un poco de misterio a la otra persona y se va a quedar pensando cuánto tiempo llevará en el negocio, cuánto tiempo estará haciendo esto, o si realmente sabe, no lo sabe. Es como dejas un pequeño misterio en la mente de la otra persona. Inclusive con las chicas, cuando no eres muy reactivo, cuando no eres así como muy regalado con ellas, por decirlo así, hasta dejas cierta incertidumbre en la mente de ella, y eso despierta la imaginación de las personas, despierta la intriga, y por lo tanto hasta creas una cierta ansiedad y incertidumbre en las personas para poder como que buscar la respuesta rápida. El saber controlar estas cosas es brutalmente importante. El siguiente punto y el siguiente comportamiento es el ser analítico. El ser analítico es analizar, básicamente, analizar a una persona, analizar una métrica, unos datos, analizar unos cuantos números, analizar una estadística que te permite ayudar a llegar a una conclusión o a llegar a un fin. Por ejemplo, ¿en qué momento debes aprender a ser analítico? Por ejemplo, te dieron una propuesta de negocio y fuiste muy calculador, no cerraste el negocio una vez, sino que necesitabas
analizar si ese negocio te conviene o no te conviene, le conviene a tus socios o no, llegas a tu casa. El ser analítico, a veces, la mayor parte siempre se da cuando estamos solos, cuando estamos estudiando el negocio. En este caso estamos hablando de negocios. Te sientas y sacas tus números, tus posibles ventajas y tus posibles desventajas, tus riesgos y tus posibles ganancias, y todo lo que conlleva el negocio y todo lo que no tomaste en cuenta en el momento que tú estabas allí en esa reunión. Es en ese preciso momento que tú debes analizar el negocio. Y por otro lado, el ser analítico a veces también se llega a combinar con ser frío, calculado y analítico a la vez. ¿Por qué? Porque si es para cerrar un negocio ya de entrada, debes aprender cómo analizar la persona quien te está ofreciendo el producto o el producto en sí, la persona, las situaciones, analizar y llegar a una conclusión súper rápido. Pero para eso necesitas un poco más de experiencia, necesitas un poco más de estar bastante tiempo o ya en muchas reuniones, en muchos de estos contextos para poder llegar a esto. Pero el asunto es que el ser analítico es llegar a una conclusión. Analizar un producto, analizar una persona, analizar un contexto, analizar cualquier otra cosa, siempre y cuando estés solo o con otros colegas, con otros socios, con otros compañeros. Y esto te permite saber comportarte, porque estar analizando, imagínate que tú estás siendo amigable o la otra persona está siendo amigable contigo, estás en una reunión de familia, de networking, y tú estás analizando a la persona como que de pies a cabeza, y vas a desconectar con la persona, y hasta la persona te va a ver muy raro, y la persona te va a decir, oye, ¿qué estás haciendo? Si es como, ¿estás aquí? O, oye, estoy aquí, y tú, es como, ah, sí, hola. O sea, no estás presente en esa conversación, y es donde vas a empezar a caer mal a la persona. El ser analítico es saber llegar a una conclusión en específico y saber comportarte. Básicamente eso lo haces prácticamente casi el 80 al 90% solo, fuera de las personas. Saber analizar tus oportunidades. Y el último punto es el ser arriesgado o aventado. El ser arriesgado, ¿qué significa ser arriesgado? Es, a pesar de que estás sintiendo algún tipo de miedo, algún tipo de emoción, y aún así decidir actuar de manera rápida. Por ejemplo, miras a una chica en la calle. No estabas preparado para esa situación. ¿Cómo la ibas a abordar? ¿Cómo le ibas a hablar? ¿En qué momento? O sea, ¿cuál es el abridor? ¿O cómo le llegarías a esa chica? Pero la ves ahí en la esquinita y tú estás pasando, y como que ella está esperando el bus, y como que el bus está pronto a llegar, y eso es ser arriesgado. Es como la estudias, parece que ella está esperando el bus y yo estoy de pasado, y yo voy rápidamente a una reunión, pero me parece súper guapa. ¿Qué voy a hacer? Voy a ser arriesgado. Voy, le hablo. Y ya, ahí es donde aprendes a ser arriesgado. ¿En qué otro momento aprendes a ser arriesgado? En alguna oportunidad, posiblemente, no sé, conoces a una persona así como de manera aleatoria en el día, y esa persona te ofrece alguna oportunidad. Bueno, pues usted me dice si le entramos, no le entramos, y la decisión es en ese preciso momento. Y tú debes aprender hasta en cierto punto. Creo que voy a retractar la palabra que yo dije anteriormente, que hasta en cierto punto debes aprender a ser creativo, a utilizar los 4 comportamientos en una misma ocasión. Ejemplo básico, en el caso de las chicas. De la chica que estaba parada en la esquina y que estaba esperando el bus y que tú llegas súper rápido. Número 1, necesitas analizar rápidamente el contexto de ella para poder llegar a una conclusión. La vi, está esperando el bus ya viene cerca, yo voy a una reunión y mi decisión es ahorita. 1. El ser calculado y frío, debo ir rápidamente y no mostrarme súper ansioso, súper nervioso o muy agitado. Esa es la palabra. Llegas y le dices simplemente como si tuvieras el tiempo del mundo. Llegas y, hola, ¿qué haces por acá? ¿Me estabas esperando? Te la quedas viendo y luego observas, analizas cómo ella te va a devolver la palabra. Si ella está abierta, no, yo no estoy esperando a nadie, que no sé qué. Ok, me confundí, pero bueno, ya estoy acá. Por alguna razón nos conectamos, ¿cierto? Y ella te va a decir, bueno, sí, que no sé qué. Algo te va a decir la chica. Y ahí la estás analizando. La calculas, fue abierta, no fue abierta, fue muy cerrada, te dijo, hola, no te conozco. Ok,
no sé, o sea, muy cerrada ella, ahí la estás calculando. Independientemente de la respuesta, abierta o cerrada de ella, tú decides quedarte o marcharte. Ahí está siendo calculado, frío y analítico a la vez. Y por otro lado, está siendo también amigable y sociable con ella y al mismo tiempo está siendo carismático. Le ayudas a despertar su imaginación, a entrar un poquito de juego con ella, mantienes el control sobre tus emociones, mantienes el silencio en su debido momento, la analizas, el contexto y así. Pero, regresando al punto anterior, ese es un punto clave, el ser arriesgado. En una oportunidad de negocio, alguien te ofrece algo, saber tomar la decisión rápida, rápida. Y el ser arriesgado implica superar tus miedos, implica superar cualquier obstáculo o barrera mental que puedas colocarte y estar dispuesto a que esa decisión que tú vas a tomar de una manera muy arriesgada o rápida, aceptar los fracasos y los rechazos que pueda venir con este tipo de comportamiento. Y ahí está los 4 comportamientos que tú debes aprender a adaptar como persona. Y te la dejo de tarea. Ahí está ChatGPT hoy en día. Pregúntale a ChatGPT, ¿en qué momento puedo ser amigable, sociable y carismático? 2. ¿Cómo puedo ser frío y calculador y en qué y en dónde y cómo? Dame ejemplos prácticos. 3. ¿Cómo ser analítico? ¿En dónde, cómo y cuándo? 4. ¿Cómo ser arriesgado? ¿Dónde, cómo y cuándo? Pídele contexto, ejemplos más claros a ChatGPT y puede que te ayude a estas ocasiones, en estas situaciones, y tú lo vas a seguir descifrando y cómo lo puedes adaptar. Lo más importante en esto es que seas consciente en qué momento estás actuando. Siempre tienes que preguntarte ¿a dónde voy hoy? Por ejemplo, voy a ir a una reunión de negocio. Si todavía no estás familiarizado con eso, debes hacerte la pregunta siempre antes de ir a la reunión. ¿Cuál es mi tipo de comportamiento que tengo que adaptar en este momento, en esa reunión? Ser frío y calculado. Ok, vas a la reunión. Voy a una reunión de networking. ¿Cuál es el tipo de comportamiento que tengo que adaptar ahora en este preciso momento? Ser amigable, sociable y carismático. Veo una chica. ¿En qué momento? ¿Cómo tengo que comportarme con esta chica? ¿Cuál es el tipo de comportamiento que tengo que adaptar en este preciso momento? Ya llegas a la conclusión y vas. Con el paso del tiempo, eso es disciplina, eso es consistencia. Con el paso del tiempo ya vas a saber en qué momento saber comportarte de una manera adecuada para poder distinguirte de los demás hombres. Y esto es lo que te traigo el día de hoy. Viene en mi experiencia y espero te sirva. Ya saben, tigres, suscríbanse al canal, dejen un like, un comentario y ya. Igual en Spotify y síganme siempre en mi Instagram, Jan Bernabé. Ahorita no estoy activo, estoy fuera de redes sociales, pero ahí más adelante voy a empezar a compartir muchas cositas ahí también. Así que nos vemos para un siguiente episodio. Hasta luego.